Para esta madre del Fortín no habrá calma después de la tormenta. Sus 2 hijos de 6 meses y 1 año perecieron cuando el agua se llevó su casa ubicada al pie de una zanja. Se cayó esa casa y lo único que la señora gritaba para que la ayuden y la ayuden por los niños y nada sirvió porque igual los niños salieron y el niñito de más grandecito decía auxilio, ayúdame mami, ayúdame. Y lo único que pudo coger la señora es la de 6 meses, igual se fue. Las autoridades de socorro solo pudieron rescatar el cadáver de uno y aún se busca al otro. 2 adultos electrocutados se sumaron a la tragedia. Una persona electrocutada a consecuencia de la inundación que falleció. Inexplicablemente entre los rayos, centellas, truenos y relámpagos, que todos asustados y confundidos vivieron. Estaba haciendo conexiones eléctricas. El otro también murió electrocutado. Pero las autoridades preparan el informe sobre el hecho. Como toda desgracia, esta también se ensañó con los pobres, con los más pobres, los de Monte Sinaí, que todos lo subieron. Hasta aquí llegó. ¿Y cómo se ha podido sacar el agua? Porque tuvimos que romper ahí atrás. Mire, aquí están mis 2 colchones y mi cama, lo tuve que poner ahí para... ¿Y el mueble? ¿Cuál es el mueble? El de ahí que se me mojó ya no tiene remedio. Por lo menos ellos pudieron rescatar algo. Los habitantes de estas 3 casas, ubicadas en el kilómetro 10 de la vía Durán-Yaguachi, se quedaron en la calle por culpa de un rayo. Pegamos el grito, gritábamos porque nos íbamos a quemar, la puerta no quería abrir. ¿Todos tuvieron que salir por la ventana? Sí, mi papá, todos. Mi papá salió desnudo porque él se estaba bañando. Hasta los animalitos sufrieron. Fue la peor lluvia en lo que va del año. Y según las autoridades, hasta el 10 habrá más. Luis Antonio Ruiz, 24 horas. Y hoy la desesperación sigue entre los damnificados que intentan rescatar parte de lo que la lluvia se llevó. Casas a punto de caer, clases suspendidas y familias impotentes ante el desastre. Es el drama que se vive en los sitios afectados. La luz del sol puso en evidencia el desastre. Y el agua venía empujando las paredes. La corriente vino por este vertedero y no solo se llevó casas de caña, también esta de cemento. De la vivienda de Santos solo quedan los pilares, pues ni el piso resistió la fuerza del agua. De repente se reventó la pared allá y de una vez se reventó la pared acá. A nuestro paso nos encontramos con electrodomésticos inservibles, muñecas, útiles escolares recién comprados y a los animales que pudieron sobrevivir. Para recuperarme hay que hacer la lista de los cuadernos. Los nervios de todos aquí se alteran cuando hablan de lo que pasó ayer. Y no podía sacar a mis hijos, tengo un bebé de 4 meses. A esta mujer de 80 años la sacaron de su vivienda antes de que se caiga. Debe tomar pastillas para poder tranquilizarse. Qué creciente, madre, Dios mío, daba hasta pena, era como un juicio ya. Caminar por el sitio es ver lodo y desastre, como si la escena se repitiera en una y otra familia. Los colchones aún tienen agua y los televisores no sirven. La cocina, la nevera, la lavadora. Pero hay algo que los moradores de la cooperativa Bellavisión aún tienen pendiente. Encontrar al menor de solo 6 meses al que la corriente arrastró y cuyo cuerpo aún no aparece. Lo buscan por los ductos y tienen la esperanza de encontrarlo. Afuera de las escuelas también hay lodo. Adentro, agua empozada, bancas destruidas y maestros intentando limpiar hasta que las clases suspendidas ayer se normalicen. Mientras en una rueda de prensa las autoridades aseguraron que los resultados catastróficos de esta lluvia fue porque la mayoría de estas familias están asentadas en zonas no permitidas. A pesar de todas las advertencias, la gente se sigue asentando al pie de canales. En Guayaquil cayeron 90 litros por metro cuadrado de agua, es decir, la de ayer fue la lluvia más intensa del año. Dayana Monroy, 24 horas. En otro tema, un importante cargamento de droga que tenía como destino España fue encontrado por la policía en Guayaquil. Son 1.350 kilos de cocaína. Luis Antonio Ruiz informa. Mientras Guayaquil luchaba contra la tempestad que se desató en la noche de ayer, grupos especiales de la Policía Nacional lograron detectar un contenedor en el puerto de Guayaquil con aproximadamente 1,5 toneladas de droga. La misma estaba envuelta en químicos, uno de ellos, el principal, sílice, que es el componente de la mezcla que hace la cerámica.
Producto de las primeras acciones de inteligencia que se desarrollaron en torno a este hallazgo, se hicieron 3 allanamientos en Guayaquil y en Durán, que determinaron al mismo tiempo la detención de 5 personas, todas ecuatorianas. En estos momentos se desarrolla la audiencia respectiva y la defensa de estos chicos, la mayoría son jóvenes, asegura que ellos sencillamente eran trabajadores de la empresa que enviaba el contenedor, que no sabían absolutamente nada de lo que ahí había. El ECU 911 firmó un convenio para agilitar el intercambio de información proveniente de las más de 50.000 cámaras que integran el sistema para uso judicial. En un lapso máximo de 72 horas, imágenes como estas en las que se registran posibles infracciones y que son captadas en los sistemas de videovigilancia y por las cámaras de taxis y buses serán entregadas a los fiscales para incorporar en las investigaciones. El día de hoy lo que vamos a presentar es una herramienta que nos permite agilitar la entrega de esta información y hacerlo casi en tiempo real. No hay ninguna manipulación, por lo tanto, la validez de esa prueba es sin duda incuestionable. Para esto, el ECU 911, la Agencia Nacional de Tránsito, la Fiscalía y el Consejo de la Judicatura firmaron un convenio de cooperación para que a través de esta plataforma tecnológica la información llegue directo a los fiscales. Lo que hacemos únicamente es adjuntar la información, como en este caso el video, y adicionalmente códigos, fechas. Esta información estará disponible en el sistema durante 30 días y si un operador registra en una cámara un hecho flagrante, la información será enviada inmediatamente. No necesitamos hacer un trámite administrativo, un impulso fiscal, sino que automáticamente llega a nuestro sistema informático esas evidencias. Sin embargo, previo a este convenio, según datos del ECU 911, cerca de 1.600 videos fueron entregados para uso judicial durante los 2 años que funciona el sistema. Andrea Romero, 24 horas. Según autoridades del gobierno, el Ecuador podría alcanzar un acuerdo comercial con la Unión Europea en la tercera ronda de negociaciones el próximo mes. Así lo dijo particularmente el ministro de Comercio Exterior en el primer encuentro empresarial de la Unión Europea y Ecuador que se realiza en la ciudad de Quito. El anuncio lo hizo el ministro de Comercio Exterior frente a más de 200 empresarios ecuatorianos y representantes de cámaras de comercio europeas que se reúnen desde hoy en Quito en un encuentro empresarial. La negociación podríamos cerrarla probablemente en el mes de junio en la tercera ronda. No les puedo aún adelantar la fecha, pero si todo sale bien, cerraríamos en la tercera ronda. El representante de la Unión Europea en el Ecuador cree que existe la voluntad política tanto de Ecuador como de la Unión Europea para llegar a un acuerdo y sostiene que el optimismo del ministro está bien fundado. Ya hay un acuerdo para reconocer la economía solidaria social, un concepto que no existe en los vecinos, pero que existe en Ecuador, por ejemplo. Es decir, las denominadas líneas rojas del Ecuador, como compras públicas, propiedad intelectual, entre otras, serían aceptadas por la Unión Europea dentro de un margen de negociación similar al que alcanzó con Perú y Colombia, y frente a la posibilidad de firmar un acuerdo, el ministro se adelantó a proponer a los negociadores europeos la posibilidad de obtener una extensión del Sistema General de Preferencias Plus durante el periodo que sea necesario hasta que el Parlamento Europeo de manera temporal ponga a funcionar lo negociado. Y claro, los empresarios ecuatorianos están muy alentados con esta noticia. Que de pronto ya no va a ser necesaria una cuarta ronda, sino que en junio, en la tercera ronda, podría producirse el cierre. Son casi 500 millones de dólares anuales en aranceles que están en juego si el Ecuador consigue extender el SGP Plus hasta la ratificación final por parte del Parlamento Europeo y la Asamblea Ecuatoriana. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. A Brasil con Fujimon, brinda siempre con pasión a danzar con cada gol. A Brasil con Fujimon, brinda siempre con pasión. Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Hablemos de Mundiales. Llegó el momento de hablar del primer mundial de nuestra selección. Lo decíamos ayer,
Corea-Japón 2002 recibía por primera ocasión a la selección ecuatoriana, después de un proceso eliminatorio inolvidable en donde el conjunto del Bolillo Gómez se ubicó en segundo lugar, llegó a jugar su primera copa frente a selecciones poderosas, debutando contra Italia, después marcando nuestro primer gol frente a la selección mexicana y por último, tal vez ya sin opciones de clasificación, ganamos nuestro primer partido frente a la selección croata. Esta fue la primera ocasión en la cual dos países organizaron una Copa del Mundo. En la instancia final, Brasil se enfrentó a Alemania. El resultado final fue 2-0 a favor de los cariocas. El conjunto brasileño obtuvo de esta forma su pentacampeonato. La selección de Ecuador participó por primera vez en una Copa Mundial de Fútbol en el evento realizado en el año 2002. Tras haber obtenido el segundo lugar de la clasificatoria sudamericana, donde se destaca además el histórico triunfo sobre Brasil por primera vez en eliminatorias. Ya en el Mundial, la competencia se realizó en Corea del Sur y Japón. Su única victoria fue contra Croacia, con gol de Edison Méndez. En la estadística final del torneo, el combinado patrio quedó en la posición número 24 de 32. Algunos de los equipos favoritos fueron eliminados en la primera fase, como es el caso de Argentina y Francia, en la peor campaña en la historia de un campeón defensor de la Copa Mundial, al obtener un solo punto y no marcar gol alguno. Italia, por su parte, apenas pudo clasificarse a segunda ronda y fue eliminada en dicha instancia. A pesar de esto, la final de la Copa fue disputada por dos de las principales potencias en la historia de la Copa Mundial, Brasil y Alemania, en Yokohama. Ronaldo batió en dos oportunidades al arquero Oliver Kahn, lo que permitió que Brasil obtuviera su pentacampeonato y convirtiera a Sudamérica en el continente con más títulos en la historia del torneo. Aquiles Martínez, Hablemos de Mundiales. Es imposible no emocionarse al ver las imágenes del Mundial del 2002 y recordar todo lo que vivió Ecuador en las diferentes provincias, en todas las ciudades, gracias a lo que nos dio aquel equipazo que dirigía el Bolillo Gómez. Siempre con pasión a danzar con